de una casa puede que tengamos muchos miedos, muchos temores que están por debajo de la superficie de lo que por fuera lucimos bien. Y cuando vamos a las Escrituras, veo que el estado preferido de Dios para la humanidad es que vivamos libres de miedo y que tengamos paz, o en su defecto, como la palabra hebrea lo describe, shalom, paz. Shalom se llama este mensaje. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura está llena de referencias que el deseo de Dios es que viva libre de miedo y lleno de paz. En el libro de Números, Dios le dice a Moisés que le dé la siguiente bendición a los israelitas. Les dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor, te muestre su favor y te conceda la paz. Y esa paz fue el último regalo que el Señor le da a sus discípulos. Antes que Él ascienda a los cielos, le dice a la muchachada: la paz os dejo, mi paz os doy. En este mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo, take it easy, que yo he vencido al mundo. Y Pablo, él le dice, como Juan, se refieren a Shalom en las cartas a la iglesia primitiva. Dice: no se inquieten por nada, en toda ocasión oren, rueguen, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hay numerosos episodios que hablan de este estado preferido, Shalom. Él quiere que estés en paz, que tengas paz. Paz, como dice la canción, en medio de la tormenta. Llega la carta de que te tienes que ir, la carta de despido, y tú sigues manteniendo la paz. ¿Se puede? Tú dices: sí, pero me cuesta, Dante. Bueno, de eso voy a hablar. A mí también me ha costado y mucho. No importa qué tan compadrito luzcas por fuera, nos quebramos por dentro si bajo el barniz de nuestra vida hay miedo, hay temores, hay fobias. Entonces, quiero hacer algunas consideraciones a saber para... Primero nos ponemos todos en la misma página. Y después le voy a dar la terapia que Dios me dijo que te diga para que nunca más se te vaya la paz. Que Shalom nunca más se vaya de tu hogar, de tus cosas, de tus negocios. Pero vamos a ponernos en la misma página. ¿Cuáles son los destructores de la paz? Los que cambian tu vida de un momento a otro. Son circunstancias que sacuden nuestra tranquilidad interior. Una de esos destructores de paz son las malas noticias. Estoy hablando de esa noticia que en un instante te abofetean, te golpean la cara y las plácidas aguas tranquilas de tu vida se convierten en un tsunami. Quisieras volver el reloj hacia atrás, deshacer esa mala noticia, pero no puedes. La cosa es que Shalom se ha marchado de tu vida. Malas noticias. Yo he estado en esa estación de la vida muchas veces. Dices: ya termina la semana, hoy es viernes, y 4:45 de la tarde te llega una mala noticia. Junte sus cosas, usted está sin empleo. El abogado te dijo que no hay solución, el contador dijo que estás en problemas con el IRS, haces cuentas y las matemáticas dicen que no vas a poder salir de la deuda. ¿Qué otra cosa destruye la paz? El fracaso moral, el fallarle al Señor. Ahí viene una ola de miedo, de resentimiento, de vergüenza. Yo creo que nada arrasa con la paz de manera tan drástica y radical como el fracaso moral. Cuando estás atado a un pecado, generalmente nadie lo sabe, entonces estás furioso contigo mismo porque la idea de la paz se aleja y por tu mente revolotean palabras como juicio, vergüenza, esconderse, secreto, miedo. Temes que alguien descubra lo que estás viviendo, y entonces cuando tienes una doble cara, eso demanda doble energía. Acordarte cuál fue la mentira que dijiste, mantenerla, no permitir que nadie hurgue en tus cosas personales. Es horrible vivir sin paz. ¿Qué otra cosa destruye la paz? Bueno, una enfermedad. Tal vez ahora mismo estés luchando con dificultades físicas o tienes un informe, un diagnóstico negativo en el cajón de la mesa de luz. O quizás llegaste a la mediana edad y te das cuenta que tienes más años sobre tus espaldas que los que tienes por delante. O ya llegaste a una edad en que sabes que no vivirás 10 años, ni 5 y probablemente ni 1. Y entonces te preocupas, tienes una tensión porque sientes la mortalidad inminente, y nada destruye más la paz que saber que los días cuentan como una cuenta regresiva, que sabes que te vas a morir,
que te dice el médico cada vez que te hace un diagnóstico, está empeorando, Señor, esto no mejora. Yo te digo lo que le pasa a esa persona. Claro, además de lo obvio, la enfermedad, ¿no? La falta de paz. No puede estar tranquilo, ese cumpleaños no se celebra igual, esa Navidad no tuvo el mismo sabor, las próximas Pascuas no serán la misma cuando piensas que podría ser la última en familia. Nada destruye más la paz que una mortalidad inminente. Entonces, si ya estamos en la misma página, si tú dices, ok, una mala noticia, fracaso moral, enfermedad, cualquiera de esas cosas me han tocado en algún momento de mi vida o me están tocando. Si estamos en la misma página, entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces con la falta de paz? ¿Cómo haces para librar contra la sensación de ansiedad? ¿Cómo haces para decir quiero salir adelante? Bueno, eso es lo que Dios me dijo que te dijera hoy. Ya hicimos el diagnóstico y antes de ir a la terapia, quiero hablarte de un miedo que es constructivo, al que se le debe hacer caso. No es ser libre de todo temor y tirarte de un precipicio porque no tienes miedo, no. Hay un miedo que hace que no apretes el pedal cuando vas en el freeway. Ya sea miedo al ticket, miedo a que te choques, miedo a que tu esposa te pida el divorcio porque no quiere viajar más contigo. Hay cierta cantidad de miedo que te motiva a hacer las cosas bien. El temor a, tengo que mañana presentar un examen, una presentación en el trabajo. Yo tengo un temor constructivo cada vez que me paro acá. Y ese miedo hace que me prepare. Yo llamo a eso un miedo constructivo, algo que es productivo. Por ese miedo pago mis impuestos, me abrocho el cinturón de seguridad y no invito seguido a mi suegra. Son miedos. El Señor Jesús, que siempre decía, no teman, no temáis, les dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Tengan miedo al que puede destruir el alma y el cuerpo, pero en el infierno. O sea, el Señor legitima un miedo. Él dice, hay un miedo que sí debes tener. El miedo a meter la pata, a arruinarlo todo. El miedo a las consecuencias de un pecado. El miedo a darle un acceso legal al enemigo y ese acceso legal termine con tus huesos en el infierno. Entonces cuídate y que ese temor te mantenga en santidad. Pero no nos vayamos de tema, vamos al miedo que nos compete, que es el miedo destructivo. Aquel que destruye la paz, por malas noticias, por enfermedad, por fracaso moral. El miedo es una minusvalía espiritual. No puedes hacer nada porque quieres viajar y tienes miedo. Quieres comprar y tienes miedo. Quieres vender y tienes miedo. Quieres casarte y tienes miedo. Quieres tener hijos y tienes miedo. Quieres acceder al llamado de Dios y tienes temor, miedo. Imagínense que en la historia gente como Martin Luther King, como Nelson Mandela, como el apóstol Pablo, como la Madre Teresa, hubiesen dicho no por miedo a sus misiones. Pablo decide no hacer los viajes misioneros porque tiene miedo a que lo encierren, lo golpeen y lo azoten, cosa que le va a pasar. Imagínate que tú no aceptas la responsabilidad, el llamado que Dios tiene para ti porque tienes miedo. Miedo al que dirán, miedo a la crítica, miedo a la exposición pública, miedo a fracasar. No se puede cruzar un hilo en lo alto, una cuerda en lo alto, con temor a que nos vas a llegar, porque seguramente te vas a caer. El miedo define tu vida de un modo gris, de un modo mediocre. Y Dios nos libre de terminar la vida de un modo mediocre. Entonces, como médico del alma que me toca fungir esta tarde, luego de ponernos en la misma página y convenir de que todo mundo enfrentamos miedos que socavan como la humedad debajo de la superficie de nuestro futuro, hay varias cosas que me gustaría poner en claro. Número uno, tenemos que identificar el origen del miedo, porque no se lo puede vencer si no sabemos dónde se originó. Una terapeuta familiar, una psicóloga, relata la historia de un niño en edad escolar que le tenía miedo a todo. A que lo iban a secuestrar, que lo iban a matar, que le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a las multitudes, le tenía miedo a las maestras, miedo a los compañeros, a todo. La terapeuta dice, ¿por qué este chico le tiene miedo a todo? Y descubre que el problema es la mamá. Que la mamá era una sobreprotectora, que como este chiquito era hijo único, que lo tuvo ya en una edad adulta, le decía, no salgas a la calle, que te secuestran, acá hay mucho robo de niños, en Estados Unidos vas por Ross, mirás así y ya no tenés más al niño, te dejaron la mano nomás, se llevaron el resto del chico.
Hay chicos que los llevan al baño, les rapan la cabeza y los sacan rapados para que no reconozcan las cámaras que es el mismo chico que entró. Y le llenó de tantos miedos, se los traspasó, que el chico, tras los miedos imaginarios que tenía, sumó 2 más 2 y dijo: mi mamá tiene razón, el mundo es peligroso. Cuando tuvo que ir al colegio fue con miedo, pensaron que todos eran secuestradores, que el tío era el Chapo Guzmán. Se agarró un terror. Entonces tuvo que trabajar la terapeuta con la madre, con los hijos, porque el chico vivía atormentado por un miedo que empezó en la infancia de parte de su madre. Y este es el punto, porque estamos transitando que hay que descubrir el origen del miedo. Todos los que estamos aquí tenemos algún evento traumático en la infancia que hoy recibes las consecuencias en la vida adulta. Por ejemplo, un hombre no quiere saber nada del mar, ni de la playa, ni de las albercas, porque cuando era chiquito, alguien le dio una zancadilla al lado de la alberca y él pensó que se ahogaba. Eso marcó su niñez de manera tal que ahora de grande dice: no, yo no soy amigo del agua. Apenas si se baña el condenado porque tiene miedo a todo. Una de las fobias más comunes es hablar en público. Dice que a mucha gente le da pánico hablar en público. Y esa fobia es común porque la mayoría ha tenido un evento traumático una vez en la vida, en su niñez, en que pasó a dar la reseña de un libro, una clase oral frente a la clase, y escuchó risitas de alguien que se reía o algo que le dijo la maestra, y aunque su consciente no está sabiendo qué ocurrió, su subconsciente registra el incidente. Y en la vida adulta, cuando te toca presentarte ante la gente, algo te dice: me va a ir mal, se van a reír, voy a decir un montón de tonterías, no voy a hilvanar las palabras. Imagínense si yo pensara eso. Digo tontería, imagínense si además pensara que ustedes van a pensar mal. Y yo tuve eventos traumáticos donde me fue mal dando una clase oral. Y tuve que regresar a ese momento y sanarme, porque si ese evento determinaba mi vida adulta, yo no te estoy hablando ahora. ¡Ni loco! Yo tenía terror de enfrentar a la gente. A mí me ponían 2 personas juntas y ya me orinaba, yo ya no podía hablar. Conozco gente que no se sube a un avión, a un auto, a un automóvil porque chocó hace 30 años y tiene terror. Dice: prefiero un Uber. Y se pone en las manos de cualquiera que maneja un Uber, que andás a ver a dónde te va a llevar. Pero no confía en sí mismo, prefiere confiar en un chofer. Otros nunca más vuelven a formar pareja porque alguien dañó su corazón y tienen fobia a una relación profunda. Y cuando la relación se empieza a poner seria, escapan. Y no por frívolos ni por picaflores, sino porque temen que si vuelven a entregar el corazón, lo dañarán como ya se lo dañaron una vez. Y los peores, los que alguna vez tuvieron una mala experiencia en la iglesia, en cualquier congregación, y cierran su corazón. Nunca más voy a servir, nunca más voy a dar de mí, porque no es que tenga miedo, pero no quiero quemarme más. Sí, hay una fobia enquistada a través de un evento traumático. Y es tan descorazonador, es tan triste ver a personas que están paradas en la vida a causa de miedos debilitantes, que cuando le quitan las capas de autoprotección, las capas de cebolla, descubres de que hay sucesos significativos en el interior que te marcaron. Quizás tuviste a alguien abusivo, un primo, un padrastro, un vecino, un hermano, alguien que cruzó los límites de la inocencia y te tocó donde no debió. Y eso te marcó y te llenó de fobias, al punto tal que hoy te cuesta relacionarte con el sexo opuesto. Y el Señor dice: yo te quiero regalar shalom, te quiero regalar paz, que tengas una mente serena. No te va a volver a pasar lo que te pasó, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, primero, ya tenemos el origen del miedo, ¿sí? Ya recordamos que en algún momento algo nos pasó y nos marcó la vida adulta. Segundo, vamos a exponer las mentiras del miedo. Cuando esos miedos vienen, ¿tú crees que Dios te puede mandar esos miedos? Conociendo a un Dios tierno, un Padre amoroso, ¿creerías que el Espíritu Santo te llenaría de miedos? ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién te dice los miedos? ¿De dónde vienen los miedos? De Satanás. Y Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, el miedo es falso.
Pero ¿cómo empieza el miedo? Ya vimos el origen, ahora vamos a exponer cómo empieza el miedo, la mentira del miedo. Conoces a una persona, conoces a un muchacho que te dice, te llamo a las 4 de la tarde. Y tú dices, uy, parece que le gusto. Ay, me dijo que me va a llamar, me dijo mandar un texto a las 4, me dijo, porque a esa hora sale del trabajo. 4:05, 4:10, 4:15, el condenado no aparece. Para 4:40 ya tienes un ataque de ansiedad. Entonces hay dos senderos que toma tu cabeza: traición o tragedia. Entonces tú dices, me traicionó, entonces no le gusto. Claro, seguramente yo fui muy intensa, le di guerra y entonces él ahora se está escapando. Me dijo que te llamo, pero era para sacarme encima y yo tonta esperando a este estúpido. Y empieza. Y después viene la tragedia. Ay no, por ahí me estoy preocupando al divino botón. Por ahí me estoy preocupando y lo único que le pasó es que se murió porque resbaló en la tina y se desnucó el pobre. Ojalá que se haya desnucado y no me haya traicionado. ¿Sabe cómo se llama ese estilo de pensamiento? Dramatizar. Hay gente que le encanta el drama. Entonces tu hostilidad aumenta, tu calidez como persona disminuye y vas por la vida con un nudo en el estómago y te succiona la alegría, la unción, la energía, punto o gol para el equipo del miedo. Entonces, paso número 1. En tu niñez tuvo que haber habido un evento traumático, o en tu adolescencia, o en la edad adulta. Paso número 2, identifica que son mentiras y que cuando las mentiras te succionan no puedes enfrentar los desafíos que Dios tiene. Y ese es el tercer punto, enfrentar el miedo. Los estudios, los expertos en el campo de la gestión del miedo afirman que cuando uno enfrenta el miedo disminuye. El miedo se vence saltando en paracaídas. El miedo a la montaña rusa se vence subiendo a la montaña rusa. El miedo al casamiento se vence subiendo a la montaña rusa. El miedo a tener hijos se vence teniendo hijos. No hay otra manera de vencer el miedo. El miedo te roba la energía y te dice, no lo hagas, te va a ir mal. Una nota a los padres: no traspases tus propios miedos a los hijos. Hay familias que repiten un patrón y no saben por qué lo están haciendo. Le tienen miedo a lo mismo siempre. Son cosas que no hacen por maldad los padres, lo hacen bien intencionado. Mamá decía, hay tormenta eléctrica, métete dentro. Y nos metíamos todo dentro, lo cual tiene su asidero científico. Pero eso fue metiendo en mí un temor a la lluvia casi demencial. A mí me agarraban 2 gotas y yo ya quería juntar los animales de 2 en 2. Entonces tú tienes que ver de no reafirmar los miedos del chico, como a veces hacemos, te prendo la luz si tenés miedo. Pero hay alguien en el closet, te pongo una luz en el closet. El día que no haya luz en el closet, ella siempre va a tener terror aunque tenga 20 años. Tú dices, no puede ser. Sí, hay miedos subconscientes que se instalan porque los padres, en lugar de ayudarlos a enfrentar el miedo, los ayudamos a escapar para sacarnos el problema de encima. Y tu deber, mi deber como padre, es que el miedo no pase a la próxima generación, no confirmar ese miedo. Porque sin quererlo el padre afirma el miedo del niño en vez de aplacarlo. Tenemos que decirle, no hay monstruos aquí. Y alguien esta tarde va a tener que transitar ese pasillo de la noche más oscura de su infancia. El momento más crítico de tu adolescencia. Y vas a ver que ni es tan largo, ni tan oscuro, ni tan espectral cuando Cristo camina al lado tuyo. Cuando Él te dice, no hay temor, no tengas temor. La Escritura te va a ayudar. David estaba lleno de temores en un momento y dijo, busqué al Señor y de todos mis temores Él me libró. Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no tengas miedo. No te desalientes porque el Señor irá contigo donde quiera que vayas. ¡Aleluya! ¿Qué más? ¿Qué más me receta? Bueno, además de la Escritura te receta oración. Llega con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo tu racionalidad, va a cuidar tus corazones, tu corazón, tus pensamientos. La paz del Señor. Miren, hace 4 años atrás yo viajaba a Israel. Despega el avión. Cuando el avión levanta la nariz, apenas la levanta en medio de una lluvia torrencial, cae un rayo en la aeronave. El avión hace... empieza a subir y de repente sentí como el estallido de un tanque de propano. Me ajusté el cinturón y todo el mundo empezó a gritar. Literalmente gritaba. ¡Ah! Así que yo tenía pánico. Pánico. No soy de gritar, me di cuenta que no soy de gritar. Pero se me congeló la sangre. Pensé en mis hijos, pensé en mi familia. Pensé en mi casa, pensé en el ministerio y dije, wow, Dios quería que terminara en Tierra Santa. Yo estaba con mucho temor y entonces empieza como a querer levantar la nariz el avión y entonces anuncia en inglés, pero con la tormenta no se oía nada, lo que ocurrió. El comandante explica de la siguiente manera, me lo acuerdo como si fuera hoy, palabra por palabra. Y entonces veo que no se calman los judíos que están orando. Digo, entonces no fue bueno lo que dijo. Y ahí me olvido de la compostura, del prejuicio de no hablar inglés. Y el que hace unos minutos pidió, "Where are tonics, no ice?" Digo, ¿alguien habla español? No había hispanos en ese vuelo, sí, pero había una italiana. Una señora que se para y dice, yo parlo italiano che è más o meno parecido. Tranquillo, bambino. Sentate. E dice il pilota, dico, è che non vamos a caer ni el avión se va a se percha. Vamos a sobrevivir no solo un racho, nos partió en un racho. Mate el racho, vamos a llegar a Los Ángeles, tranquilito, tomate un whisky, bambino. Así que el bambino se sentó. Y esta noche no dormí, ni dormí al día siguiente, ni todas las horas que restaron de vuelo. y un temor se infundó en mí tan fuerte como el miedo a la lluvia cuando niño. Y dije, no vuelo más. Y no volé más. Por muchos meses, casi por el lapso de un año, a excepción de cuando tuve que ir a Dallas a TBN, no volví a volar. Tenía miedo, terror, a raíz de un evento. Un evento puede ser traumático, no, pero no puede determinar tu futuro. Y mucho menos tu vida, definir tu vida. Y mantenerte aislado en los grilletes del miedo. Lo mío fue la experiencia hace 4 años de Tel Aviv. La pude vencer, hablé con pilotos. Hoy otra vez volví a ser el Dante de antes. Duermo en las turbulencias, ni me entero. El avión se mueve así. Pueden orar en japonés, pueden orar los griegos, puede haber musulmanes orando en la mezquita. Yo estoy tranquilo porque mayor es el que está conmigo que todo lo que puede ocurrir a mi alrededor. Entonces, mi querido, es hora que enfrentes tu miedo hoy. Yo creo que has sufrido demasiado tiempo bajo la tiranía de la ansiedad y del miedo y ya pagaste tus deudas, ya está. No le debes ni un céntimo, ni un penny más al tirano del miedo. Ya te robó suficiente gozo, suficiente plenitud, suficiente paz. Se acabó. Game over. Se acabó el juego. No más miedo. Se acabó. Se acabó. Dios dice, yo voy a darte el shalom que has perdido. Es hora de enfrentar las fobias que plagan tu vida silenciosamente y no te dejan disfrutar de la vida. Hoy es hora. Yo creo que es hora, mi querido, de enfrentar las actividades que siempre has deseado, pero que el miedo te decía no. Es hora de visitar los lugares que siempre quisiste ver, pero el miedo te dijo no.
Es hora de aceptar la misión que Dios te está marcando en una zarza que no. El Dios no conocido como carnada lo toma como señuelo para comenzar su disertación. Y Pablo dice, ustedes conocen a un Dios que puede decir los destinos del agua, a un Dios que determina los destinos del fuego, del viento, del aire, pero hay uno que no saben ni de qué se trata, ni cómo luce, ni qué poderes tiene, y de ese quiero hablarles. Y capta la atención de los filósofos, de los pensadores de la época. Yo digo que si los griegos no conocen a un Dios, no es tan grave, porque ahí tienen a Pablo para exponerle el Dios verdadero. El problema es que los años han pasado, Pablo ya no está, el Areópago ya no existe como tal, y nosotros, muchos de nosotros, aún no conocemos al Dios que adoramos. Cuando digo nosotros, hablo de la iglesia en general y también de River Church. Hay mucha gente que sabe versículos de memoria, escucha sermones y dicen, conozco a Dios lo suficiente como para querer sus beneficios, pero nunca tuvieron un real encuentro con Él. Entonces, ayer sábado le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos? Y Él me dice, quiero que le cuentes cómo tú me conociste. Quiero que le cuente los aristas, los perfiles míos que ellos no me han conocido todavía. Quiero que les cuente que yo soy un Dios que siente. Eso es lo que más nos cuesta, creer que Dios tiene sentimientos. Creemos que Dios es un aura o un espíritu, un ánima que está así flotando en el aire, que no siente nada, solamente es un policía cósmico esperando que cometas una infracción. Sin embargo, Dios se revela con sentimientos. Él dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y yo me veo al espejo y me veo con un montón de sentimientos. Por ejemplo, me veo alegre por momentos, con mucho humor y a veces mucha ironía. Me veo con mucha tristeza en otras ocasiones. Me pongo muy triste. Entonces hay 4 sentimientos de Dios que yo conocí, porque me costó muchos años llegar a esta conclusión. Tuve que hacerme adulto. Y hoy puedo transmitirte por lo menos 4 sentimientos de Dios. Uno es la alegría de Dios. Tú abres la Biblia en el primer capítulo de Génesis y no vas a tardar mucho hasta tropezar con un Dios que se deleita en cuanto hace. Hizo la creación, da unos pasos hacia atrás y dice, y se deleitó Dios en lo que hizo. Dios no dijo así, háganse las nubes, el agua, peces, tiburón. No es así, no es un científico. Él armó como un pintor. ¿Han visto ustedes un pintor que disfruta? Un cantante que transmite, un actor que está haciendo Shakespeare. Me imagino un Dios ampuloso, porque la Biblia lo dice. Y miró lo que hizo y se deleitó. Dijo, ¡ja, ja! ¡Wow! Sí que soy Dios. Le encantó lo que hizo. Y seguimos leyendo el libro de Génesis y vemos que los sentimientos de felicidad de Dios, cuando Él ve al pueblo que le adora y Él se regocija, dice que su corazón sonríe. Sofonías lo describe así, dice, se gozará Dios sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, dice Sofonías 3:7. O sea, Dios no se mete a la ducha, a la regadera para cantar. Dios irrumpe con cantos de alabanza cuando te ve. Canta, dice Dios, yo canto cuando te veo, me da ganas de cantar. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué otra base bíblica tienes para pensar que Dios podría reírse? Juan 5:19 describe que todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Así que, ¿quieres conocer al Padre? Él dijo, si me has visto a mí, has conocido al Padre. Tenemos que ver al Hijo cómo actuaba cuando estuvo en la tierra. Y Jesús lo encuentra en la historia en una de las más expresivas ceremonias que los seres humanos podemos experimentar, las bodas. Los fariseos decían, ¿cómo puede ir a las bodas? Ahí comienza su ministerio del Señor. Ningún fariseo asistiría a una boda porque tenía una reputación que cuidar. Pero Cristo amaba la alegría. Él dice que debemos obedecer para que nuestro gozo sea cumplido. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te reíste de verdad? ¿Cuánto hace que no te ríes de verdad? No así, sino que te ríes de verdad. Que te duele la panza de reírte. ¿Cuánto hace que hay cosas que ya no te hacen reír? La alegría es un regalo del Señor. Me crean o no me crean, Dios se ríe mucho conmigo. A veces le digo, no me estás tomando en serio. Estoy llorando.
Y él simplemente se ríe. Tú dices, ¿de verdad tiene buen humor? Sí, miren las narices que tenemos algunos, las orejas extras, las panzas, los pelones, las cosas. Solo un Dios con una gran paleta de colores habría hecho esto. Ahora, si te hablo de la alegría de Dios, debo hablarte de la tristeza de Dios. Porque Jesús caminó al sepulcro de Lázaro y no lo hizo aparentando estoicismo. No dijo en una caminata estoica, yo soy Dios y no me entristezco. Él llegó triste, lloró por Lázaro o por la incredulidad de sus hermanas, lo que sea, pero lloró. Cuando contempla Jerusalén y ve a sus habitantes desorientados, él dice, yo he querido juntarlos como la gallina lo hace con sus pollitos, pero son ovejas que no tienen pastor, y llora mirando a Jerusalén. Y nada se compara con la angustia de su espíritu la noche de su arresto en el huerto de Getsemaní. Nunca la tierra había probado lágrimas tan amargas y nunca el espacio había sido horadado con gemidos tan agonizantes. Y al tratar de explicarlo a sus discípulos, él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hay una versión que dijo, tengo el alma llena de tristeza y de angustia mortal. Mis queridos, Jesús, que es Dios hecho hombre, pasó por tristeza de la que nunca jamás tú y yo vamos a pasar. Sufrió el oscuro valle de la traición, atravesó las montañas de la deserción. Ni una vez sugirió que esa tristeza debía reprimirla, porque reprimiéndola sería tener fe. No dijo que estar triste es falta de fe, estar deprimido es falta de fe, en un estado que no puedes salir. Pero estar triste es algo que nos corresponde. Nadie pasa por esta vida sin que la vida te golpee. Quien esté acá y diga, yo no he tenido golpes en la vida, insisto con esta frase, es que has estado en estado de coma. De otro modo, la vida te golpeó. Si has vivido la misma vida que yo y has tenido las mismas 24 horas que yo y los mismos 7 días de la semana, la vida te golpeó. Si no te hicieron bullying de chico, te hicieron bullying de grande. Seguramente alguien te rompió el corazón y alguien más te traicionó. Seguramente un amigo te dio vuelta la espalda, o lo que es peor, quien te dio la espalda fue quien más amabas y le habías entregado tu corazón, tu cuerpo y tu alma. La vida te golpea y te golpea duro y trata de noquearte y dejarte en la lona. Ahí es cuando te sientes triste. ¿Qué haces? Corres a la iglesia. ¿Qué te dicen en la iglesia? Sonría, quite la tristeza. Pero hay momentos que tienes que llorar, porque lo dice Salomón, tiempo de reír y tiempo de llorar. La palabra dice que Él recoge nuestras lágrimas en una redoma, en un cáliz, en una copa. Pero no las recoge con la frialdad de un científico para experimentar, sino con la ternura de un padre. Él te dice, tu dolor me afecta también, le doy validez a tus lágrimas, recogiéndolas una por una. Los que somos padres sabemos cuánto nos duele cuando lastiman a nuestro hijo. Cuando tu hijo no se le va la fiebre, cuando descubren una leucemia o un cáncer, no dirías, yo tomo su lugar. ¿Quién puede comprender un amor así? Un padre. Por eso el padre, cuando recoge tus lágrimas, no lo hace como un Dios diciendo, estás triste, falto de fe. Lo hace como un padre que se duele, que entiende tu luto, que estuvo allí cuando maldecías en lugar de orar al lado de una tumba. Él entiende que estás enojado. Como los padres cuando decimos, está enojado, déjalo, ya se le va a pasar, que se saque su bronca. No te condena Dios, no te borra del libro de la vida por no haber reaccionado en fe de manera espiritual, como se supone hacen los héroes de la fe. Cuando estás en los pasillos de un hospital, en la sala de espera de cuidados intensivos, o cuando caminas por un cementerio, lo más probable es que estés muy triste hasta la muerte. Y si estuviste o estás muy triste hasta la muerte, tengo una buena noticia, no estás solo. El Señor también estuvo allí, sufrió profundamente, pasó por ese valle de lágrimas. Eso cambia mi manera de orar, porque hay veces que Él se ríe de mí y nos reímos juntos, pero hay veces que le digo, estoy triste, no quiero orar. Y me quedo en silencio. No quiero orar, simplemente me quedo ahí en su presencia y trato de oír qué me quiere decir. Y siento que Él me entiende porque Él atravesó la tristeza y me regaló la tristeza, si no me la hubiese quitado cuando me bauticé.
Y nunca más hubiese estado triste. Pero Dios es un Dios que se ríe, un Dios que se entristece y un Dios que se enoja. También se enoja. Nos gusta pensar en un Dios que recoge nuestras lágrimas saladas en una copa y no nos gusta pensar que también se puede enfadar. ¿No me crees? Tengo que recordarte cuando Jesús entra con un azote de cuerdas al templo y los echa a esos sinvergüenzas estafadores que habían convertido el templo en un casino. Toma unas cuantas cuerdas, arma un látigo y dice: acá no hay tiempo para predicar ni para parábola, fuera. Y los saca corriendo a todos. Algún religioso había dicho: así no actúa un hijo de Dios, aleluya. Que son los que se enojan en secreto, los que comen santo y defecan demonios. Y algunos han caído en la trampa de creer que la ira de Dios es una cuestión emocional. Que si Dios hoy se levantó mal, te va a castigar. No, esto fue adrede, arbitrario, quirúrgicamente pensado. Él dijo: quiero que quede un precedente. Evangelistas, escriban lo que haré ahora. Espantaré a los sinvergüenzas. No hay lugar para los fariseos que dicen que me conocen y no me conocen. Eso es lo que enfada a Dios. Tú dices: ¿cómo yo podría enfadar a Dios? No hay que especular. Hebreos 10:26 dice: si alguien peca deliberadamente y rechaza al Salvador, desata la ira de Dios. Así que si tú pecas y no te importa arrepentirte, entonces tendrás a un Dios enojado. Y yo no quiero estar en tus zapatos. Tú no quieres a un Dios enojado. Yo no quiero un Dios enojado. La palabra dice que Él es lento para la ira, que Él retrasa su ira lo más posible. Lento para la ira y rápido para la misericordia, para perdonar. Me gusta que sea lento para la ira porque muchos somos rápidos para la ira. Él dice: yo no me enojo fácilmente, no me provoques, pero podría enfadarme. Y cuando tú sabes hacer las cosas bien y no las haces, cuando tú sabes que estás haciendo las cosas mal adrede, no hablo de equivocarte, no hablo de errar, no hablo de pecar, no hablo de una debilidad que te ata, hablo de cuando no te importa, cuando no tienes temor de Dios. Cuando tú no tienes temor de Dios, entonces no conocerás la risa ni la tristeza, conocerás el látigo de Dios. Él te espantará, Él te sacará. También conozco ese Dios. Allí dirán algunos: pero mi Dios no es así. Jesús se aguantó las bofetadas. No confundan su subida a la cruz y la humildad que debió mantener, la mansedumbre que debió mantener como cordero que va al matadero porque te amaba a ti y a mí, con la actitud de no permanecer absorto mirando lo que hacían en el templo sin hacer nada. Él entró y como un huracán le devolvió a ese templo el origen por el cual estaba ahí. Le devolvió el sentido. Este va a volver a ser un lugar de adoración. El Señor todavía sigue usando azotes de cuerdas cuando la gente va a un sitio y en lugar de adorar lo usa como club social. Cuando conociendo a Dios no tiene temor y no le importa su relación con Dios, sino más la relación con la gente, el Señor seguirá usando el látigo. También conozco ese enojo de Dios. Se ha enfadado conmigo, aunque es lento para la ira, un par de veces. Afortunadamente Él también se ríe, así que trato de hacerlo reír, pedir perdón y pedir misericordia. Pero yo no pido justicia. No hay oraciones en mí tales como: tu justicia, ¿dónde está? Oh, yo no quiero la justicia de Dios, siempre voy por su gracia. Tú no quieres la justicia de Dios, tú quieres la misericordia de Dios, la gracia divina de Dios. Posiblemente ahora te estés preocupando y me digas algo como: pastor, estaba muy lindo lo de la alegría y la tristeza, pero esto no me gusta. Pero también es una arista de su perfil. Es alguien que siente, que cuando te creó te hizo como Él, nos parecemos al Padre. Y tú estás pensando seriamente de que no eres un hijo de Dios porque de tanto en tanto te enfadas. Y yo te estoy mostrando un Dios que se enfada, un Dios que se entristece, un Dios que se alegra y lo mejor, un Dios que es tierno. Te presento la alegría, la tristeza y el enfado de Dios. No puedo irme sin presentarte su dulzura. La dulzura de Dios opera de las maneras más misteriosas. A veces es Dios mismo hablándote allí mientras que estás de rodillas, acariciándote. Y otras veces Dios te manda un ángel. Porque en el corazón de Dios hay una dulzura intrínseca que trata de ayudarnos siempre a llevar nuestras cargas. Y cuando Él ve a alguien demasiado frágil o demasiado triste, Él envía a alguien
a decirte: no estás solo del todo. Alguien ora por ti. Alguien piensa en ti en todo tiempo. Hay un fascinante episodio bíblico en Isaías 42:3. No es de los más populares, pero dice: Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Una caña cascada es una caña seca que apenas la toca hace crack y se rompe. Dios dice: yo la tomaré con cuidado para no quebrarte. Un pábilo que humea es una llama que se está a punto de extinguir. Es el último vestigio de la llama. Y estos dos cuadros de fragilidad, la llama que se está por extinguir o la caña cascada, muestran cómo nos sentimos algunos de nosotros durante la semana. Tú sabes de lo que hablo. Un movimiento equivocado y crack, te quiebras. Hablo de esos momentos donde sientes que tu sensibilidad está a flor de piel. Y dices: con que alguien me diga cualquier cosita ahora podría quebrarme. Sientes como que tu corazón está en carne viva. Todos pasamos por esos momentos de fragilidad. Y el Señor, mucho antes que Freud los pusiera en su libro de psicología, Él dijo: yo tomaré con cuidado a la caña cascada o al pábilo que humea. A la caña quebrada yo la cuidaré. Eso es un atributo de Dios, que lo heredaste del Padre. Y el Señor dice: yo también tengo dulzura. Los discípulos que acaban de ver a Jesús entrar como una tromba con un azote de cuerdas, echando a los mercaderes, ahora lo ven sentando en su falda a los niños. Una cosa no espantarlos, pero no hace falta poner esos mocosos en tu falda. Y el Señor pone a los mocosos en su falda, les toca las cabezas llenas de piojo y los abraza. Hay chicos de la calle, chicos que estaban ahí, hijos de alguien, otros que andaban, qué sé yo, vagabundeando. Dejad a los niños que vengan a mí. No los mandó aparte, no dijo: sáquenme esos mocosos, yo soy un apóstol. Él los abrazó, ternura. ¿Y los leprosos? ¿Qué me dicen de los leprosos? Eran los parias de la sociedad. Jesús pudo haber pasado cerca y decir: sean sanos. Y eso hubiese hecho que estuvieran agradecidos de por vida. ¿Tenía que tocarlos? ¿Tenía que abrazar a algunos de ellos? No, no tenía que hacerlo. Pero el Señor quería que vieran quienes caminaban con Él que Él tenía dulzura. Esos leprosos no solo tenían lepra y granos en la piel, sino lepra en el alma. Si quieres puedes sanarme, implora el leproso. Y el Señor dice: sí quiero. Fue y lo tocó. Ese leproso nunca olvidará el toque, independientemente de la lepra que se le fue. Porque Jesús es tierno. Él sigue tocando a los que todavía consumen pornografía, a los que todavía están en adulterio, a los que todavía están en fornicación, a los que todavía están pecando y se sienten demasiado sucios. Él dice: yo te amo a pesar de todo, y te toca y te abraza con la mugre. Y el Señor nos espera con dulzura. Los momentos más dulces que yo he tenido con Dios fue cuando metí la pata. No estoy haciendo una apología que peques para que conozcas su dulzura. Te digo, no debía haber conocido su dulzura. Se supone que había metido la pata. Sin embargo, la dulzura de Dios está allí. ¿Eso qué me habla? Lo mismo que Dios le dijo a Samuel: no te confundas, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón, dice Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dígame amén. ¡Aleluya! Ahora, ¿por qué el Señor quisiera que tú y yo conozcamos su alegría, su risa, su tristeza, su enfado y su dulzura? ¿En qué nos cambiaría? A ver, además de: ok, me gustó, tu mensaje estuvo bueno, me relacionaré con Dios desde otro nivel. Pero más allá de eso, ¿por qué el Señor querría que conociéramos estos 4 atributos escondidos como un santo grial por los religiosos a través de los años? Los pastores, los curas, los rabinos no quieren que sepamos que Él es dulce. Es más fácil predicar un Dios castigador. Más sencillo. Tú sabes, estas son las reglas. Las rompes y estás fuera. No hay que predicar demasiado. Pero conocer su dulzura, su risa, te muestra un Dios que siente. ¿Y en qué cambia eso
al Dios que muchos tienen. Te lo diré, presta atención. Esto puede ser lo más medular del mensaje. Esto es lo que Dios me dijo. Si mis hijos lo entendieran, si comprendieran lo que trato de decirles, cambiaría su relación para conmigo para siempre. Por lo menos para mí me la cambió. Cuando tú crees que Dios no es un Dios que siente, sino una cosa que castiga, alguien, un espíritu que no tiene manos ni pies, solo que gravita por ahí, tú solamente estás cuidando de no cometer ninguna infracción. Pero de pronto el Espíritu Santo te revela un Dios que siente. Y entonces Él me dice que te diga: cuando me conoces como un Dios que siento, no solo violas una regla, sino que desgarras mi corazón. Entonces ya no es que tratas de no pecar por no salirte de la sanísima doctrina, sino porque no quieres violar una relación. El Señor me dice que te diga: no es que pecas, sino que traicionas mi confianza. La cosa cambia diametralmente. Es de pasar una vida en blanco y negro a color. No solo me desobedeces, no es desobedeciste al pastor, al apóstol y a la iglesia. No, me deshonraste a mí, que muchas veces te abracé, te senté en mi falda lleno de piojos, que muchas veces te limpié los mocos y lloré junto contigo. Me deshonraste. No solo cometiste una infracción espiritual, sino que alzaste tu puño contra mi hijo que murió por ti. Así que tú te reíste de los clavos en sus manos cuando me traicionaste. Subestimaste lo que yo te di. ¿Se dan cuenta? Algunos de verdad necesitamos admitir que hemos traicionado al Señor. Y algunos nos sentimos como una caña cascada, como una llama vacilante. Pero si exponemos ante Él nuestra condición, Él va a llenarnos de ternura. ¿Te das cuenta? No es lo mismo decir: he pecado, Señor, me han descubierto, a decir: te he traicionado. Qué estúpido soy, te di la espalda, Señor, no sé en qué estaba pensando. Y el Señor te abraza y dice: hagamos fiesta, vamos, maten el mejor cordero, mi hijo ha vuelto. Solo ahí entenderás la parábola del hijo pródigo, cuando te sientas hijo. Mientras que te sientas un bastardo, solo serás un religioso tratando de no cometer infracciones. Y así no se puede conducir por el freeway. Tú tienes que salir a conducir confiado. Si sales pensando en que cometerás una infracción, lo más probable es que la policía te detenga y te ponga un ticket. Tienes que conducir por la vida confiando de que Él pagó todos tus tickets por anticipado y que puedes transitar tranquilamente con el Señor. Eso es la gracia. Esa es la misericordia de Dios. Así que si quieres sufrir y lamentarte, no tienes que acicalarte y decir: no, voy a soportar esto estoicamente. No, lamentate. El Señor dice: sí, cada lágrima tuya yo la guardo, y angústiate como yo me angustié. Vas a pasar, vas a atravesar, no vas a acampar a ir de por vida. Si te quieres enfadar, transforma ese enfado en energía para hacer algo. Si te enfada el pecado, si te enfadan los chicos que se drogan, si te enfadan los abortos, usa ese enfado para que se transforme en algo positivo. Si estás alegre, ríe conmigo, pero exprésate. Reclama ternura, reclama gozo, reclama... Muchos de nosotros tenemos que celebrar más de lo que celebramos, reírnos más de lo que nos reímos, llorar más de lo que lloramos. Eso es la manera de relacionarse con Dios. Por lo menos yo me relaciono así, como un niño. Señor, metí la pata, no sirvo para esto, no tengo lo que me hace falta. A veces me siento como un pábilo humeante que se está por apagar, o una caña cascada, y Él me envuelve con ternura, porque cuanto más quebrado estoy, le reclamo: Señor, tú no quebrarás la caña cascada, ni apagarás el pábilo que apenas humea, ¿verdad? Claro que no. Y viene Él y me envuelve y me abraza y me llena de ternura. ¿La merezco? No. Merezco la justicia de Dios, pero nunca es lo que me merezco, sino lo que su gracia me da, lo que su gracia te da. Él me dice que te diga una vez más
que te ama cuando eres fuerte y cuando eres débil. Cuando te ocultas en el baño o cuando haces cosas que no debieras hacer, su amor no cambia hacia ti. Él no te abandona. Él no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que prometió que iba a hacer. Él no bajó los brazos contigo. Él no se rindió contigo. Dios no se ha rendido con tu vida. ¿Me oyes lo que trato de decir? Dios no se rindió contigo. Dios no dijo, ya me cansó este. No, hasta el último día, hasta tu último suspiro, Él será fiel y no se rendirá contigo. Te lo prometo de parte de Dios. slay your dream, I'm not the same. Melodies drift like whispers in the night. In this alt rock lullaby we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this lady rock reverie we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall cause they echo through the night. In this haunting escape I'm alive.
like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie, we fly. Let the digital sun, they haunt my soul. In this experimental dream, I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm a light. I'm a light. I'm a light. In the depths of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. I'm a light. Echoes of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. I'm a light.